Buenas tardes. Buenas tardes. Solo vamos a darle a algunos compañeros que todavía se están conectando un par de minutos. Bien, creo que ya podemos comenzar. Eh, Vamos a continuar. Ya hemos visto bastante sobre turbomáquina y sobre bombas, que es el primer parcial. Y lo último que vimos pues fueron las potencias. Potencia de accionamiento, potencia interna, potencia útil. Y cada una pues está relacionado a las pérdidas que se han tenido a través del movimiento del fluido adentro de la turbomáquina o de la bomba. Entonces, lo último que vimos fue un gráfico que es bien sencillo, que está en el libro, donde nosotros dividíamos que la potencia, la primer potencia que entra a la bomba es la que el elemento motriz le entrega al eje, que es la potencia de accionamiento y es la absorbida. Luego esta pues tiene pérdidas mecánicas y tenemos la potencia interna, que es la que se le entrega al final al rodete. Luego tenemos pues, después de la potencia interna y restarle pérdidas hidráulicas y pérdidas eh, volumétricas, tenemos la potencia útil que realmente se le entrega al fluido, que sería pues el equivalente a la potencia real. Y esta potencia real pues la que le termina entregando al fluido. Estas relaciones de potencia pues hay alguna forma de calcularlo. Vimos esta imagen que del motor recibimos la potencia de accionamiento al eje. Del eje tenemos pérdida y le entregamos potencia interna al rodete, y del rodete tenemos pérdida y le entregamos la potencia real al fluido. Entonces eso lo vimos la última de clase, vimos algunas fórmulas que me relacionan estas pérdidas, digamos la potencia interna. Ahorita lo mencionamos a nivel de, así, verbal. De la potencia interna, pues sería más que la potencia interna menos las pérdidas mecánicas. La potencia real sería la interna menos las pérdidas volumétricas hidráulicas, o la potencia de accionamiento menos pérdidas mecánicas, menos pérdidas volumétricas y menos pérdidas hidráulicas. Estas pues con los ejemplos vamos a irnos familiarizándonos un poco más. Luego hay alguna forma de relacionar la potencia de accionamiento con el momento que proporciona el eje motriz y una velocidad angular, o lo podemos ver de esta forma también. También potencia real sería pues el caudal por densidad por gravedad por la altura real que se le entrega al fluido. Es otra forma de calcular la potencia, pero esta sería ya la última, que sería esta de acá. Y de accionamiento pues sería esta de acá. Entonces eso con las fórmulas vamos a ir, con los ejemplos mejor dicho, vamos a ir relacionándonos mejor. Luego, desde el momento que tenemos pérdidas, nosotros tenemos alguna forma de medir la eficiencia de una bomba, que lo vamos a conocer como rendimientos. Y algunos rendimientos de ellos es el rendimiento hidráulico, que sería pues la altura real que recibe el fluido, que se le entrega al fluido, entre la altura útil, que sería la altura teórica ideal, sin pérdida, que debería entregar la bomba. Pero pues siempre hay pérdida. Entonces, la altura real que se le entrega al fluido, entre la altura útil, que sería la altura teórica, eso me va a dar un rendimiento hidráulico y es una forma de medir la eficiencia de la bomba. También tenemos el rendimiento volumétrico, que sería el caudal que entrega el fluido entre el caudal que entrega el fluido más las pérdidas, que en sí esto sería pues el caudal de entrada. Entonces una forma de verlo sería caudal de salida entre caudal de entrada.
En la mayoría de los casos, la eficiencia volumétrica debería ser igual a 1. ¿Por qué? La bomba debe estar bien sellada, bien mantenida. Los empaques deben estar en buenas condiciones para que el caudal que sale sea exactamente el caudal que entró. Entonces, en ese caso tendríamos una eficiencia igual a 1. Bien, este es otro de los tipos de rendimientos para medir la eficiencia de una bomba. También lo podemos ver como un rendimiento interno, como la potencia real que yo entrego entre la potencia que entrega el rodete o que recibe el rodete. Eso sería pues el rendimiento interno. Luego vamos a ver también el rendimiento mecánico, que es la potencia que recibe el rodete entre la potencia que recibe el eje, la potencia que recibe el rodete entre la potencia que tenía el eje. Entonces, eh, creo que ahorita tal vez sea un poco confuso tanto relación de rendimientos, pero con los ejemplos ahí los vamos a terminar de comprender mejor. Bien, y rendimiento total, pues va a ser todos esos rendimientos multiplicados entre ellos y nos daría el rendimiento total de la bomba. La eficiencia total, donde ya considero todas las pérdidas y todas las potencias que involucran la transformación de la energía internamente en la bomba. Solo permitan, estoy agregando compañeros que están conectando. Bien. Cavitación, bueno, eso es todo lo que es fórmulas, la mayor parte de las fórmulas y lo que es fórmulas, conceptos. Y antes de hacer ejemplos, pues nos hacen falta algunos conceptos. Nos hacen falta 3 conceptos, que es cavitación, NPCH y golpe de ariete. Para eso voy a cambiar de presentación porque este tema que vamos a ver ahorita, vamos a tratar, tal vez nos ajusta lo que resta de la hora para verlo, es exactamente igual al tema de cavitación en PCH que la clase de bombas. Entonces, allá en la otra presentación lo tengo mejor ordenado. Entonces, solamente voy a hacer el cambio de presentación. Solo para... me parece más ordenado como lo tengo en la clase de bombas. Hay buena parte del contenido entre bombas y turbomáquinas que el primer parcial es similar. Bien, entonces, ahora sí. Entonces vamos a tomar, claro que cuando les mande la presentación actualizada, ya va a ir ordenada de esta forma. Que se las debo todavía. Eh, Vamos a hablar un poco de cavitación. Es tema visto en mecánica de fluidos, igual que golpe de ariete. No recuerdo si en NPCH, sí creo que en NPCH también es tema de mecánica de fluidos. Los conceptos son los mismos, métodos de cálculo es el mismo. Lo que va a cambiar es las fórmulas, porque en mecánica de fluidos usamos bastante gráfico, número de Reynolds, flujos turbulentos, no turbulentos. Y aquí vamos a usar un poco más simplificado, vamos a utilizar tablas. También vamos a usar gráficos, pero un poco más fácil para los casos de los accesorios. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el de cavitación. Cavitación, pues, lo podemos ver como aquellos casos en que un líquido empieza a evaporarse de forma espontánea, o sea, empieza a hervir. Pero para que empiece a hervir, tiene que pasar algo con la presión tiene que disminuir. Por ejemplo, el agua a temperatura ambiente, perdón, a presión ambiente, hierve aproximadamente 100 grados centígrados, dependiendo de la posición geográfica. Pero hierve a 100 grados centígrados cuando se encuentra la presión atmosférica. Pero si esa presión la disminuimos, la temperatura a la cual hierve va a ser menor. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados, pero a la presión del nivel del mar, que es la presión atmosférica. Pero si nos vamos a una posición más alta, como una Tegucigalpa, el agua no va a hervir a 100 grados, va a hervir como a 97 grados. ¿Por qué va a hervir a 97 grados? Porque la presión atmosférica en Tegucigalpa es menor que la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que cuando yo disminuyo más la presión, el agua hierve a menor temperatura. Puede ser que si yo disminuyo suficiente la presión, puede ser que el agua hierva incluso cuando está helada, a 10 grados centígrados, 5 grados centígrados. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las bombas? ¿Qué tiene que ver eso con las bombas?
De mecánica de fluidos, hemos aprendido que un fluido se mueve de un ambiente de mayor presión a uno de menor presión. Y para que el fluido que está en el depósito inferior de la imagen, en el cual la presión que está en esta superficie es la atmosférica, para que el fluido se mueva de este hasta la succión de la bomba, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obligar que la presión en la superficie sea mayor que en este punto de la bomba. Pero si la superficie ya está a la presión atmosférica, ¿qué significa con la presión que está dentro de en la entrada de la bomba? Tiene que ser menor que la presión atmosférica para obligar que el fluido se mueva a través de la tubería hasta este punto de succión. Para lograr eso, yo lo que tengo que hacer es crear vacío acá, o es decir, disminuir la presión por debajo de la presión atmosférica. Pero acabo de mencionar también que si yo disminuyo esa presión, el agua, bueno, imaginemos que estamos trabajando con agua, el agua empieza a hervir a menor temperatura. Puede ser que yo cree aquí una succión donde el agua hierve a 80 grados. Puede ser que cree más vacío, o sea, más succión y hierva a 50 grados centígrados. Y puede llegar a un punto donde yo disminuya tanta la presión que el agua hierva a 25 grados centígrados. Y 25 grados centígrados es la temperatura ambiente del agua. Entonces, en ese momento, el agua contenida en este punto empieza a hervir. Se forma vapor de agua. Pero ese vapor no tiene hacia dónde salir. Entonces, lo que se forma son burbujas. Son burbujas que son succionadas al eje rotatorio de la bomba. Y estas burbujas crean un choque sobre el eje rotatorio, que es el rodete, un choque o un golpe sobre el elemento metálico rotatorio. Y cuando ese choque es permanente, empieza a erosionar el elemento rotatorio, aunque sea metálico, pero lo empieza a erosionar hasta que falla, se rompe o se quiebra. Entonces, eso es la cavitación, es la formación de cavidades de vapor en el agua o cualquier fluido debido a que se alcanza un valor mínimo en la presión en la cual el fluido empieza a hervir a la temperatura a la cual se encuentra. Este podría ser el ejemplo. Bueno, ahí están en el texto, pues, qué puede pasar, disminución del rendimiento, erosión, en el impeller, en el rodete, sus elementos, incluso en la corona o en la caja espiral, mejor dicho, también se puede provocar esa erosión. Depende del tipo de bomba, revoluciones, instalación de la bomba y condiciones de servicio. Entonces, esa es la cavitación. Eso es en cuanto a la cavitación. ¿Y qué puede provocar la cavitación? Pues puede provocar lo que estamos viendo en esas imágenes. Puede ser un choque tan continuo que si no lo corregimos, hay un sonido característico de una bomba cuando está cavitando que pareciera como que tiene arena, como que tuviese arena y como que si esa arena se estuviese moliendo adentro de la bomba. Pero realmente cada ruido es burbujas chocando con los elementos rotatorios. Si no se corrige, puede llegar a pasar lo que está en la imagen, lo que estamos viendo en la imagen. Erosionar las partes metálicas rotatorias, incluso hasta la corona directriz se puede erosionar. Y puede erosionar tanto que falle o se quiebre. Y ahí, pues, como mencionaba en la clase de bombas, porque casualmente hoy tocó el mismo tema, es que ya toca, pues, cambiar la bomba. Bien, para los que han entrado, aunque vean la presentación que dice bombas, lo que pasa es que es el mismo tema que la clase de bombas. Y tengo más ordenadas las diapositivas en esta presentación que en la de turbomáquinas. Cuando yo lo actualice, lo voy a mandar ya actualizado. Lo cambié de presentación, pues en este lo tengo más ordenado a las diapositivas y los textos, nada más. Bien. Ahora bien, ¿qué es la cabeza neta de succión positiva? Ya hablamos que si la bomba empieza a succionar y entre más succión cree, estamos hablando que crea una depresión o una presión negativa, menor a la presión atmosférica en este punto. Y si es demasiado baja, va a empezar a hervir el agua o a cavitar. Entonces en el PCH, cabeza neta de succión positiva, lo que nos dice es cuánto puedo succionar sin crear cavitación. Entre más grande es este valor, cuando lo calculemos,
más posibilidades hay de que la bomba trabaje bien. Entonces hay una forma de cálculo de cabeza neta de succión positiva, que abreviado pues NPSH, que me da un valor en pies. Entre más grande es ese valor, mejor para la bomba, porque puede succionar más sin llegar a cavitar. Hay dos NPCH, el que depende de la instalación, y vamos a ver por qué, y el que necesita la bomba. Obviamente, lo que necesita la bomba debe ser menor que lo que yo tengo disponible de acuerdo a mi instalación de cabeza neta de succión positiva. O podemos decirlo de otra forma, lo que yo tengo disponible para succionar. Si lo que yo tengo disponible para succionar es menor a lo que la bomba succiona, pues va a crear cavitación. Bien, ¿cómo lo calculamos? Pues ahí tenemos dos imágenes. Tenemos esta fórmula que está por acá y esta fórmula que está por acá. Tenemos dos imágenes, una con el depósito inferior debajo del eje de la bomba y otro el depósito inferior por arriba del eje de la bomba. A esta disposición donde el depósito inferior está por debajo del eje de la bomba, lo vamos a llamar disposición de succión negativa, y a este que se encuentra por arriba de la bomba, lo vamos a llamar disposición de succión positiva. Cuando la anterior es negativa, esta es positiva. Pero estas dos hacen alusión a la disposición del tanque con respecto a la bomba. Disposición, succión negativa, es que el depósito está por debajo de la bomba. O podemos decir que la bomba está succionando en negativo y esta la bomba está succionando en positivo. Esta disposición de succión positiva no la confundamos con cabeza neta de succión positiva. Cabeza neta de succión positiva es cuánto tengo disponible para succionar. Disposición de succión positiva es disposición, es decir, si el tanque se encuentra arriba o si el tanque se encuentra abajo. Entonces, para no confundir este término con este término. Bien, ¿por qué depende de la instalación? NPCH, vemos que está aquí una fórmula, depende de P sub B. ¿Qué es P sub B? Pues depende de la presión que yo tengo en esta superficie. B sub P es presión vapor. LS es la distancia vertical desde el depósito inferior hasta el eje de la bomba. Y H sub F, que es pues las pérdidas. Estas son el mismo concepto de pérdidas primarias y pérdidas secundarias. LS es la distancia vertical desde el eje de succión de la bomba hasta el depósito inferior o la superficie del depósito inferior. P sub B, la presión en la superficie. Ahora bien, como la mayoría de los casos, la superficie es abierta, entonces P sub B es presión atmosférica. B sub B es la presión a la cual el agua empezaría a hervir. Es decir, la presión que yo debería disminuir hasta que este punto empiece a hervir. Y lo vamos a conocer como presión vapor, y no es más que la presión de saturación que aprendimos en termodinámica. Bien, ¿cómo juegan estos valores con respecto al NPCH? Como vemos, estos valores están dentro de un paréntesis que está restando. Quiere decir que estos valores son muy determinantes para reducir el NPCH. Si yo reduzco el NPCH, lo disponible para succionar es menor, y si la bomba requiere mucho, va a empezar a cavitar. Entonces yo lo que tengo que intentar o lo que yo debo hacer es que mi NPCH disponible sea lo más grande posible. ¿Cómo lo puedo lograr? Pues depende de cómo voy a instalar la bomba. ¿Por qué? Uno, la presión atmosférica depende pues de la atmósfera donde está ubicada el sistema. Presión vapor depende de la temperatura del fluido. LS depende de la distancia que yo tengo desde el eje hasta la superficie superior. Si este LS es muy grande, este valor va a aumentar y me va a restar a la presión atmosférica, y puede ser incluso un NPCH negativo, lo cual no puede ser porque sin instalar la bomba ya estaría cavitando el sistema. Sin arrancar la bomba ya estaría cavitando el sistema. Una de las condiciones es que LS sea lo más corto posible. Es decir, que este eje hasta la superficie sea lo más corto posible. En esta disposición, ya vamos a ver por qué. Y H sub F pues va relacionado a la distancia de la tubería, que es pérdidas por fricción más pérdidas secundarias por accesorios. Solo desde la superficie hasta la entrada de la bomba.
Después de la bomba no me interesa para NPCH, solamente esta pérdida en este punto. Y este pues va a depender del fluido, del diámetro de la tubería. Es decir, lo mejor es que este diámetro sea lo suficientemente grande para que la fricción sea lo más pequeño posible. Y LS es que el eje de la bomba esté lo más cercano a la superficie. Si este LS es muy grande, de tal forma que no tengo NPCH disponible, ¿qué es lo que toca? La bomba, así como está, ya no me trabajaría. Y tendría que cambiar de tipo de bomba. Tendría que ver cómo hago que esta bomba, en lugar de estar colocado aquí, esté colocado abajo en el pozo. Y eso lo logro con las bombas turbinas que vimos al inicio, donde el rodete de la bomba se lleva a un punto por debajo. ¿Por qué lo llevo un punto por debajo? Porque entonces este LS va a cambiar de signo. Y tendríamos la siguiente situación. Cuando la superficie del fluido está por arriba de la bomba, del eje de la bomba. Si vemos, aquí se le cambia el subíndice, pero al final es la misma distancia de la superficie al eje de la bomba. Pero en esta posición, esta columna de agua juega a favor de la bomba. Entonces aquí lleva un valor positivo, mientras que en el anterior juega en contra de la bomba. O sea, la bomba tiene que levantar este fluido. Aquí no, aquí más bien recibe el fluido, entonces trabaja a favor. Entonces, esa es la intención de que cuando LS es muy grande, como pasa en los pozos de agua, en los pozos subterráneos, entonces esta bomba se cambia de tipo de bomba a bomba turbina. ¿Por qué? Porque la bomba no, o el NPCH disponible no alcanza para la NPCH que necesita la bomba. Entonces mejor cambiamos de tipo de bomba. Bien, entonces eso es el NPCH. Es cuánto tengo yo de succión disponible para que la bomba pueda succionar. Y debe ser mayor a la que la bomba necesita. Bien, ¿de dónde vamos a obtener estos valores? ¿Dónde vamos a obtener estos valores? Pues yo les di un PDF con unas tablas. Estas tablas me dan la presión atmosférica. Creo que las vimos el primer día de la clase. La presión atmosférica dependiendo de la situación geográfica del sistema. Es decir, esta presión atmosférica va a ser diferente para San Pedro Sula, va a ser diferente para Tegucigalpa. Presión vapor va a depender de la temperatura del fluido. A diferentes temperaturas, la presión a la cual se evapora el fluido es diferente. LS va a depender de nuestra instalación, qué tan alto tengo la bomba con respecto a la superficie y si la superficie está debajo de la bomba o si la superficie está por arriba de la bomba. Y HF, que son las pérdidas que ya hemos aprendido, es las pérdidas por fricción accesorios entre la tubería antes de la bomba. Desde abajo, desde donde comienza a haber fricción, no desde la superficie, sino desde abajo donde empieza a haber fricción. Y todas las pérdidas de accesorios, válvulas, codos, filtros, todo lo que podamos tener antes de la bomba. Accesorios que vimos pues en la clase anterior. Bien, ¿hay alguna tabla de ejemplo? Bueno, realmente es la tabla de termodinámica para repasar un poco que cuando yo modifico la presión de saturación, que en sí sería nuestra presión vapor, también la temperatura a la cual se da el cambio de estado es diferente. Digamos, si la presión atmosférica yo la llevase a 0.95 PSI, el agua herviría a 100 grados Fahrenheit, que son como 40 grados centígrados. Es decir, el agua, al solo ponerla en San Pedro Sula, cuando está caliente, el agua empezaría a hervir. No tendríamos que ponerla en la estufa. Y si lo reduzco más, a 0.43 PSI, el agua herviría a 75 Fahrenheit. Y 75 Fahrenheit son como 25 grados centígrados. Es decir, que el agua herviría a temperatura ambiente. E incluso si lo bajo hasta 0.17 o 0.18 PSI, el agua herviría a 50 grados Fahrenheit, que son como unos 7, 8 grados centígrados. Es decir, que incluso el agua en la refri empezaría a hervir porque yo estoy reduciendo la presión y eso es lo que hace la bomba en la succión, reduce la presión, entonces también reduce la temperatura en cual el agua empieza a hervir y si empieza a hervir pues se da la cavitación. Y concepto, último concepto antes de ver ejemplos es el golpe de ariete. Yo creo que vamos a terminar un poco temprano, vamos a terminar temprano.
El golpe de ariete, pues no es más que las sobrepresiones que yo puedo tener en mi red hidráulica o en mi red de sistema de bombas. Sobrepresiones que se pueden provocar por un paro repentino de una bomba, si se corta la energía de suministro a un motor o si se cierra una válvula de forma brusca, o incluso cuando tengo velocidad demasiado alta se puede dar en los cambios de dirección, o sea, en los codos. ¿Cómo se provoca la sobrepresión? Pues cuando nosotros cerramos una válvula, imaginemos que el fluido está corriendo de forma normal, pero cerramos una válvula de forma brusca, el fluido que está en este punto se va a detener, pero el fluido que viene atrás viene con energía, viene con inercia, entonces este fluido empieza a empujar al fluido que está detenido acá enfrente. Y todo el fluido que viene atrás empieza a empujar al que está acá enfrente y eso se ve traducido en una sobrepresión en este punto. Pero ocurre tan rápido que se da en forma de golpe o la tubería empieza a vibrar, pero un golpe fuerte como cuando el agua está regresando, cuando nos han quitado el agua por algún mantenimiento y empieza a venir, uno abre la válvula de los lavabos y a veces golpea, dan un golpe. Entonces, ese golpe es muy similar, nada más que ahí es por aire que se está comprimiendo, pero lo mismo pasa cuando es agua que se está comprimiendo. Hay un golpe que si es muy seguido o muy fuerte puede empezar o puede dañar la red de tubería. Entonces, ese es el golpe de ariete y esto no solo puede pasar cuando se cierra una válvula repentinamente, puede pasar cuando una bomba se detiene repentinamente, puede pasar cuando una columna de agua se regresa, puede pasar al arranque repentino de una bomba. Entonces, ¿cómo lo pudiésemos evitar? Pues con válvulas que no cierren de forma repentina, sino que cierren de manera gradual. Puedo evitarlo con bombas que tengan un dispositivo que se llama arrancador de estado suave o variador de frecuencia, que lo que hace es que arranque la bomba sin llegar a las revoluciones de forma brusca, las revoluciones a las cuales gira, sino que en un rango que pueden ser 20 segundos, 30 segundos, vaya de 0 revoluciones por minuto hasta 1750 revoluciones por minuto, que es una de las revoluciones normales para una bomba. Entonces, es una forma de evitarlo. Pero ese es el golpe de adherente. Son sobrepresiones que me provocan golpes en mi red de sistema hidráulico. ¿Qué puede provocar? Pues puede provocar que mi sistema falle. Si es muy continuo, puede provocar que uniones se vayan aflojando, pernos se vayan aflojando hasta que se suelten. Puede pasar de que los elementos se rompan. Digamos, las válvulas, tuberías, accesorios se seleccionan para una presión de trabajo, que es la presión de trabajo del sistema. Pero si yo tengo sobrepresiones, esa presión sobrepasa la presión del sistema. Y esa presión, pues, también va a sobrepasar la presión de trabajo de la válvula para la cual está diseñada. Entonces, si es demasiado, puede romper la válvula, puede romper filtros y puede romper uniones. Digamos, ya soldaduras con fisuras, puede romperlas. Si hay desgaste por corrosión, va a ser más fácil que ahí rompa el golpe de ariete la pared de la tubería. Entonces, esos son algunos efectos de golpe de ariete. Bien, creo que, bueno, creo que sí nos hace falta algo que es cómo calcular las pérdidas primarias y secundarias según las tablas que yo les he pasado. Esto pues nos sirve para calcular el NPCH. NPCH que necesitamos calcular la fricción. Y esto lo vamos a calcular en su momento mediante esta fórmula que me dice que las pérdidas primarias es un coeficiente por una longitud entre 100, coeficiente de fricción. Y la pérdida secundaria es un valor K por una velocidad cuadrante de 2 veces G. Nosotros solo necesitamos el valor K y este coeficiente. ¿Esto dónde lo vamos a obtener? Cuando veamos los ejemplos, vamos a ver más al detalle. Lo vamos a obtener de las tablas que yo les pasé. En las tablas que yo les pasé, hay que descargarla. Hay una tabla que me divide en diámetros de tubería y en flujos a través de esta tubería. Y para cada flujo, pues yo tengo un coeficiente. Entre más flujo, pues mayor coeficiente porque va a mayor velocidad de flujo. También cambia el valor velocidad al cuadrado en 2 veces G y este valor es el que vamos a utilizar para las pérdidas secundarias. ¿Por qué las vamos a utilizar? Porque las pérdidas secundarias de un accesorio dependen de ese valor y un valor K. Todos los accesorios que estén en la misma tubería, el mismo flujo, van a tener el mismo valor de velocidad al cuadrado, entonces 2 veces G
pero va a cambiar K. Y K va a cambiar de acuerdo al accesorio y de acuerdo al diámetro del accesorio. Por ejemplo, ahí tenemos un codo con su gráfico de valor K, donde solo depende del diámetro. Buscamos el diámetro, intersectamos y encontramos el valor K. Y así lo vamos a ver, hacer con los ejemplos, así como está en este ejemplo, que lo vamos a ver después. Bueno, en la diapositiva de turbomáquina. Pueden ser codos, pueden ser válvulas, pueden ser válvulas check. Lo que tenemos que hacer es saber qué accesorio es y cuál es el gráfico de ese accesorio para cuando estemos calculando un PCH, para lo que es la fricción y pérdidas secundarias. Entonces, nos quedaríamos por aquí. Ya mañana sí empezaríamos a hacer ejemplos de triángulo de velocidades. Si algún concepto se nos quedó, pues ahí a medida vamos avanzando con los ejemplos, lo vamos viendo. Les debo los videos, les debo la presentación. Voy a tratar de entre hoy y mañana pasarla para que ya podamos tener la parte de conceptos y teoría evacuada y pasemos solo a lo práctico, que son los ejemplos. Vamos a empezar con ejemplos de triángulo de velocidades, ecuación de Euler, a partir de mañana. Entonces, si hay consultas, si no, pues nos quedamos por acá y continuaríamos mañana. De lo que resta del periodo, pues son ejemplos, parte práctica. Bien, si no hay consultas, nos vemos mañana. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ok, gracias, Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vemos. Vemos.